Aponte, un gusto estar en Bacana nuevamente. Siempre esta ha sido una tribuna para conversar, para hablar de muchos temas de interés. Conmigo de la ciudadanía. yo tengo la primera vez que tengo el honor de El entrevistar honor es mío, doctor. a este personaje. Y Muy un bien. saludo para la audiencia, por supuesto, la amplia audiencia de toda la provincia de Loja. Le decíamos, vamos a remitirnos al cantón. Así es, nuestro último estudio hecho hasta el día 17 de septiembre está realizado en las 6 parroquias urbanas y 4 parroquias rurales, en donde se congrega más del 85, casi 90% de la población del cantón Loja, ¿no? Solo antes que se nos vaya, las parroquias rurales, las 4, ¿cuáles son? Las parroquias más grandes, en este caso San Lucas, Malacatos, y 2 parroquias más pequeñas, Vilcabamba y Taquil, en esta vez. Esto se toma aleatoriamente, normalmente no se hace todo el cantón, por cuestiones más que todo de tiempo, logística. Técnicas, ya está bien. Entonces, este estudio fue realizado, los últimos, no vamos a poder dar números exactos todavía, pero lo que quería decir que este es un método que usted conoce, se utiliza en el mundo desde hace ya tantos años y que aprendimos a desarrollar y que sirve como orientación para la toma de decisiones, para el desarrollo de estrategias de diferente tipo. En este caso, el tema electoral, ¿no? Que siempre debe tener una orientación técnica, un sustento que permita primero recoger el sentir de los ciudadanos, cuál es su posición respecto de ciertos temas, cómo perciben las cosas, el medio en el que subsisten, y de allí plantear soluciones y soluciones viables, precisamente lo contrario de esa gran enfermedad de la democracia que es la demagogia, ¿no? Y entonces, en función de aquello, plantear esas propuestas, ¿no? Es lo que técnicamente deberían ser todos los candidatos. No necesariamente sucede así, lamentablemente, en nuestra democracia, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo ya desde ahora. Ahora van a ser 22 años, ¿no? Justo esta semana, por casualidad, estamos cumpliendo 22 años en esta labor. Primero solo para la empresa privada y ahora hace ya 6 procesos electorales también en el ámbito político, en el de la opinión pública en sí. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos en nuestra empresa y lo que hemos hecho esta vez de cara al inicio del proceso electoral, una vez finalizadas las inscripciones de candidatos, aunque todavía pueden haber sorpresas, impugnaciones, cosas de estas, ¿no? Muy bien, entonces nos decía que también tiene posiblemente alguna información adicional a este monitoreo. Entonces, usted trata más bien de posiciones, ¿verdad? No. Sí, bueno, hay algunos temas que evaluamos. Normalmente no se pregunta solo por quién va a votar un ciudadano, porque además en este momento es bastante prematuro. Lo que aquí conversemos no significa que así va a quedar finalmente el tablero electoral, porque una campaña es precisamente para eso, para oponer propuestas, candidaturas que seguramente van a intentar cambiar lo que en este momento la ciudadanía piensa o las preferencias que tiene en este momento la ciudadanía. Esa es la idea de cualquier campaña. Pero sí es importante saber cómo arranca una competición, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Pero también se analizan cosas como, por ejemplo, la gestión del presidente de la República, porque todos, independientemente del cantón que se analice, vivimos dentro del Estado ecuatoriano y usted se refería durante los minutos anteriores en su programa a un Estado y a un gobierno que se encuentra en un bache terrible, una caída, si se quiere, una caída libre respecto de su popularidad. Y tenemos un gobierno que históricamente no ha sucedido así, tiene menos del 24% de evaluación positiva en todo el país y eso se ratifica en el Cantón Loja, ¿no? Cuando le preguntamos cómo evalúa la gestión del presidente Lasso hasta el momento, el 53.3% dice que mala y el 21.6% dice que es pésima en el Cantón Loja. Solo un 23% la evalúa como buena.
Entonces eso da un contexto en el que la ciudadanía desarrolla sus actividades y evidentemente genera pesimismo, poca expectativa. Y eso afecta a la decisión que pueda tener el electorado respecto de estas elecciones. Mire, a tal punto de que el gobierno no ha presentado una sola candidatura. Me parece que una candidatura parroquial. Parroquial, así lo Eso dijo. no ha sucedido, y usted que ha estado tan cerca de la política tanto tiempo, no hemos visto eso desde la vuelta a la democracia, que un movimiento de gobierno Un fenómeno. no presente candidatos ni a junta parroquial. Sí, pero economista, aquí le voy a pedir algo así. No nos tenemos que perder, porque se produjo un fenómeno ahí en esa parte. Es verdad, ayer nos enteramos que prácticamente en una en una parroquia se presentan candidatos de Creo. Y el presidente de Creo apoya a un candidato de otros partidos. Muy bien. Hasta ahí, de todas maneras, sería como, algunos le llaman traición, evasión, lo que usted quiera. Pero entonces, ¿cómo se explica que ocupan todo el aparataje del gobierno para favorecer a otro candidato? Si el gobierno es tan malo, yo huyo de todo. Yo huyo de todo, pero lo más lejos. No. Huyo del partido, pero de la estructura del gobierno no. Es así, voy a usufructuar hasta más no poder. Esa es la parte que no se entiende. Entonces, ¿cómo es que el gobierno es impopular, pero todo lo que tiene el gobierno sí me aprovecho? Entonces, son cosas que, por eso le llamamos aquí fenómeno, porque nunca he visto eso. No, nunca he visto esa como una viveza criolla, algo así. Que de paso no es nueva, ¿no? Usted sabe, siempre se ha utilizado en muchas ocasiones, no me consta que fuera así en este momento, pero si así es la ratificación de lo que hemos visto muchas veces. Candidatos que están en el ejercicio del poder o precandidatos que van a ratificar una candidatura, pero que de momento utilizan todo ese aparataje estatal. Lo hemos visto en muchos procesos electorales. Y evidentemente eso coloca en desventaja a quienes están compitiendo por la misma dignidad. Ahora, una última consulta, ya que nos quedamos ahí en el gobierno, porque tenemos que salir rápido. Usted habló del bache también. Toma en cuenta que es una constante en toda la América Latina también. Por supuesto. Y el presidente colombiano, que ya ve lo que se le viene para el próximo mes, que anunció el incremento de los precios de la gasolina. El presidente peruano prácticamente desapareció ya de la popularidad. El presidente chileno, con semejante expectativa que despertaba, es uno de los más impopulares, creo, de la... Y perdió ya una consulta. No, y seguirá perdiendo todo. Tuvieron que internarlo en una clínica al presidente chileno, porque no soportaba el peso de la impopularidad. Y seguimos, ya Venezuela ni para qué hablar. Entonces es un fenómeno también como global en el mundo entero. Y esa distancia que se marca al acceder al poder es precisamente lo que genera muchas veces esa impopularidad. Es decir, el hombre, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, y yo he visto políticos que creen que es un designio divino y entonces asumen esa designación como presidente, alcalde, prefecto, y allí es donde se pierden y se alejan del pueblo precisamente. Es decir, se creen los elegidos por Dios y allí es donde el poder los obnubila y se distancian del pueblo que los eligió, de las necesidades, claro, de lo trascendente, ¿no? Pero mire lo que es la vida, ¿no? Usted habla de Polibio Córdoba. Estaba acordándome de Polibio Córdoba porque mi maestro. Porque fue su maestro. Sí, claro. Pero de hecho, pensé que era hijo de él, pues se parecen mucho. No tanto tampoco. Sí, que yo estaba viéndole acá en la pantalla, es que le veía en la pantalla. Estamos hablando las canas compartidas. Polibio Córdoba cuando era más joven, digo yo, miren, ahí está. Pues. Y en serio me acordaba. Pero es el retrato de Polibio Córdoba cuando era fue mi primer empleador. Claro, y ya, fíjense, ahí está, mírenlo, ahí está Polibio. Pero son 2 gotas de agua, solo que Polibio se envejeció. Y yo decía, fíjense, otra diferencia. Usted habla de baja popularidad del gobierno y lo dice de la manera más abierta, más democrática, y no pasa nada. En el gobierno anterior. Y en el anterior. Obviamente, cuando hablamos del anterior, siempre hablamos del gobierno del presidente Correa.
Los persiguen, los persiguieron por decir que dar los datos que son precisos y que nunca falló Polibio. Sí, sí, definitivamente. Ese constituye un hito. Muchos seminarios, eventos que abordan estos temas ponen ese como un ejemplo, ¿no?, de lo que no debería suceder en democracia. Y lo mismo sucede a veces también en las provincias. Nosotros también, cuando hemos dado ciertos datos, hemos sido víctimas de persecución, de insultos. ¿Sí? Las redes muchas veces se prestan para eso, ¿no? Es sí, parte sí, de... Pero claro, hablamos de otro momento, ¿no? Creo que ahora sí sentimos un poco más de libertad y eso hay que reconocerlo. Incluso, por ejemplo, en la administración, la gestión de los medios. Sí. Usted lo ha vivido en carne propia. Antes era impensable que alguien que tenía una posición diferente a la del gobierno pueda acceder a un medio, no se diga ponerlo en marcha, ¿no? Ser el propietario o accionista de un medio de comunicación. Era imposible. Creo que en eso sí se ha dado un paso y todos sentimos el que cierta libertad, por lo menos para expresar nuestra posición, aunque fuera contraria a la de los gobernantes, ¿no? Eso sí, en eso sí hay una condición diferente en este momento. Claro, muy bien. Entonces entremos en materia. Entremos en materia. Doctor, le comentaba en este estudio, le preguntamos a la gente si Loja, según su criterio, está mejor o igual o peor que hace 3 años. Porque esto va como parte de esa evaluación del entusiasmo, del optimismo que puede tener la población, porque en función de eso también vota, ¿no? Y el 50.4% nos dicen que Loja está peor, es decir, más de la mitad de las personas dicen o piensan que la ciudad y el cantón están peor que hace 3 años. Y un 40% dice que estamos igual. Es decir, el 90% cree que no hemos avanzado en absoluto respecto de hace 3 años. Y eso es muy preocupante. Y eso que el ingeniero Bailón era un hombre como carismático. Así es. Un hombre que no se hacía odiar, nunca. Esa era una de las características. Probablemente la gente decía, sí, pero el ingeniero Bailón tenía algo. Yo lo criticaba a él aquí, conversábamos, discutíamos en el almuerzo, aquí en la cabina, y lo hago en ausencia, y no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. Era un hombre un demócrata y un hombre carismático y un hombre pues que la juventud, había un fenómeno, la juventud lo quería mucho. Así es, sí. De hecho, ganó entre los jóvenes. Fíjese, economista, nunca he hablado con usted este tema técnico. A mí, yo lo he oído en las calles, Luis, qué manera de quererlo los jóvenes. Contrario a uno que yo conozco, que los jóvenes y los niños son los que más lo detestaban porque los mataba a las mascotas, a los perritos, y hasta el día de hoy no se recupera. El ingeniero Bailón tenía esa característica. Sí, recordemos que su triunfo fue por más de 14.5%. Eso implica un triunfo en todos los sectores sociales, ¿no? Y los jóvenes no votan diferente por muchas razones, aunque haya teorías contrarias a esto que estoy diciendo, pero sí, era un fenómeno interesante y sobre todo llegó con una altísima popularidad y prácticamente no tenía posición entre la gente. Ahora, de ello, de la figura del personaje muchas veces difiere a cómo sentimos que está la ciudad. A la gestión ya, claro, la gestión. Ese es el tema. Y entonces allí, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente cuál es el problema más importante, está el tema de la condición de las calles, de las vías por las que el ciudadano se mueve todos los días. Y el agua cada vez que se le va. La primera preocupación. Claro. Y luego está el tema de la inseguridad y la delincuencia, que es un asunto que en este gobierno se ha disparado como aspecto negativo y preocupación. La segunda preocupación más importante, en Loja, que tradicionalmente esto no aparecía, es el segundo problema por el cual la ciudadanía está preocupada. Entonces, eso obliga a los candidatos a generar soluciones también en ese sentido, porque yo sé que no es responsabilidad total de los alcaldes, pero los alcaldes son copartícipes o pueden serlo de las soluciones. Claro, y este es un problema central, ¿no? En consecuencia son corresponsables de lo que ocurre, ¿no? Entonces, por allí va un poco el sentir ciudadano de manera general. Y bueno, ya después, y siempre hay expectativa por el tema del asunto electoral o de la preferencia electoral que pueda tener los ciudadanos. Hay que decir, sin embargo, que a estas alturas todavía hay un alto porcentaje de ciudadanos que no ha decidido.
y que tampoco se interesa todavía en tomar la decisión. Sin embargo, siempre hay una intención que frente a una simulación como la que hacemos nosotros, una papeleta simulada, se expresa. Y van tomando partido los ciudadanos en función de tal o cual sector, propuesta, candidato. Y claro, esto es simplemente el campanazo de arranque, porque estamos a un día de que se hayan cerrado las inscripciones, ¿no? 2 sería el día de hoy. Entonces, sí, aunque nos falta como 6 o 7 días para que se cierre el telón. Todo el proceso, para saber a la final quiénes son los que finalmente quedan como candidatos. Sí, es verdad, es verdad. Allí 2 cosas que son importantes de tener en cuenta. Que primero la ciudadanía en esta simulación puede o pudo encontrar personas que a lo mejor no terminan calificándose o inscribiéndose finalmente, y la cantidad inmensa de candidatos que tenemos, como está sucediendo en varias ciudades o cantones del país, en Quito, en Cuenca, en Zamora, por poner otro ejemplo. Hay una cantidad inmensa en función de la cantidad de pobladores que tenemos o de votantes que tenemos, y en Loja no es la excepción, ¿no? Creo que escuchaba al director del Consejo Nacional Electoral en Loja que decía que vamos a tener entre 12 y 13 candidatos para la alcaldía. 15, me parece que ya llegamos a 15 candidatos. Imagine usted. A 15 candidatos. Nosotros esta simulación la hicimos con 14. Teníamos la aspiración, tenía yo la aspiración de que no fueran tantos los que finalmente se inscriban. Pero no tanto por el hecho de que, y hay una percepción, y he escuchado algunas conversaciones. Claro, parece que se sumó el de Sociedad Patriótica. También. Que no tenía candidato, pero ahora tiene candidato. Sí. Y parece que también un movimiento que está representado por el hijo de la alcaldesa, me parece que también está inscrito. Entonces hay una dispersión, pero eso no significa que la población vaya a dispersar su intención en la misma magnitud o en igual magnitud para todos. Allí hay un error. Cierto es que va a haber una dispersión y probablemente el alcalde termine electo por menos del 35%, lo cual ya es grave para la gobernabilidad. Es grave. Eso representa una dificultad muy, muy grande, ¿no? Pero en cambio allí hay que analizar, y es precisamente lo que hacemos, cuáles son las tendencias mayoritarias. Y allí sí, ya preguntándole a la gente con una papeleta simulada cuál es su intención en este momento. Repito, no significa que así vayan a quedar. Aunque no hablemos de cifras, sí podemos hablar de ubicaciones, y hay un primer lugar claro. El licenciado Franco Quesada se encuentra en esa primera posición. Muy bien. ¿Por quién votarían los ciudadanos? Quedémonos ahí. Pero las encuestas las hacen en un territorio universal o segmentado. Esta es una muestra aleatoria que está estratificada. ¿Qué quiere decir? Que por grupos de edad, de acuerdo a la población real, según el INEC, se va distribuyendo la población. Para que una muestra sea representativa debe ser el reflejo de la totalidad. ¿Qué quiere decir? Que deben haber, por ejemplo, el mismo número o la misma proporción de mujeres que de hombres según el censo. Si el 51% de los pobladores, de los votantes, son mujeres en Loja, entonces mi muestra tiene que tener un 51% de mujeres. Muy bien. Y el 40%, y así sucesivamente. Pero me refería yo a los sectores, por supuesto, barrios. Por ejemplo, usted si lo hace en algún barrio de Loja. Es diferente el Sagrario que Carigán, por ejemplo. De acuerdo. Por decirlo. Esto se levanta así precisamente, en función del peso poblacional que tienen las parroquias, que es la información con la que contamos. Muy bien. Y nosotros tenemos sectorizados por barrios. Esta encuesta, que lleva más de 670 casos, se levantó en 36 localidades. Es respetable, es muy técnico. 32 barrios en Loja y 4 parroquias muy rurales. Eso es lo que y no es además la primera vez que levantamos esta muestra, ¿no? Esta es una muestra que usted sabe, la hemos levantado en otros procesos electorales. Y hemos llegado a niveles de certeza interesantes. Muy interesante. Entonces, muy interesante, así es como garantizamos un poco la fiabilidad, ¿no? La justicia de su investigación técnica, científica, lo que dé, ¿no? Le agradezco, doctor. Es que es la verdad, es que es la verdad. Bueno, y avanzamos. Entonces, así empezó. En primer lugar, a este momento, repito, no significa que así vaya a quedar, porque la campaña está para cambiar estas cosas, pero está el licenciado Franco Quesada
En segundo lugar, el doctor Patricio Valdivieso. Y en tercer lugar, el doctor Castillo. Ese es, digamos, que el grupo que está un poco más adelante. Ahora hay que atender, y mi maestro decía, no a la fotografía del momento que es la encuesta, sino a la tendencia. Y ahí hay algunas cosas que observar. Por ejemplo, la distancia. En las 3 últimas mediciones que hemos hecho, incluida esta, la distancia entre el primero y el segundo tiende a acortarse de manera rápida. Exactamente. Llegamos al inicio a tener una distancia de más de 12 puntos. Y en este momento esa distancia no supera el 6.7%. O sea, se va acercando el doctor Patricio Valdivieso. El segundo al primer lugar, sí, esa es, digamos, que la tendencia, ¿no? Y en cambio, entre el segundo y el tercero, tiende a abrirse un poco más la distancia, paulatinamente, menos vertiginosamente que en el caso de primero a segundo, pero se va marcando una distancia. Pero se aleja, obviamente, como dice Dios es grande, ¿no? Entonces va así. Pero podemos hablar del cuarto, del quinto, por favor. Sí, por supuesto. Por favor. El cuarto lugar corresponde al abogado Nixon Granda, el quinto al doctor Jorge Reyes, que usted sabe que son personajes que han estado en política, sobre todo el Jorge Reyes ya fue alcalde y tiene una cierta base electoral. Tiene su clientela, en varios procesos, amistades, ¿no? Así es. Luego está, digamos, que para hablar en términos ciclísticos, que ahora está un poco de moda, ¿no? Sí. El pelotón de persecución, el gran grupo, ¿no? Donde comparten más o menos los mismos porcentajes el doctor César Guerrero, Freddy Altamirano, Juan Carlos Torres, Paul Cueva, y ya luego el hijo del alcalde. Ese no lo encuestó. ¿Perdón? Al hijo del alcalde. Sí, digamos que está en el grupo de otros que tienen menos del 1%. Hasta el 1% tiene, por ejemplo, el doctor Carlos Escudero, pero luego hay 2 o 3 candidatos que no superan el 0.9% de la intención. Pero podemos, pues que estamos para conocer esos nombres. Sí, está el señor Danilo Arrobo, que no sé finalmente si es que terminó inscribiéndose, me parece que Izquierda Democrática terminó sin inscribir a su candidato. Exactamente, no creo que presentó, ayer me comentaban que no presentó candidatos el señor Brian Cango, que me parece que es el hijo de la es el hijo, ayer me enteré que es alcaldesa, y lo que la ciudadanía denomina otros, es decir, alguna persona que no estando en la lista ellos mencionarían que podría votar, pero finalmente no claro, muy bien. Entonces esas posiciones son las que refleja, con las que arranca el proceso electoral, con las que arranca el proceso. Ahora hay un par de detalles. El tema de la proporción de personas que no saben todavía por quién votaría, porque en función de eso también se crece, ¿no? Y allí tenemos que un 7.1% de la población no sabe por quién va a votar. Y tradicionalmente a estas alturas también hay un porcentaje alto de quienes dicen yo no votaría por ninguno, que finalmente termina decantándose por alguna candidatura, por lo menos en un 80% de estas personas terminan eligiendo a alguien, pero en este momento le dicen al encuestador que no votarían por ninguno. Este sería, en términos generales, la situación en la que se encuentra la intención de voto del electorado del Cantón Loja. Exactamente. Ahora, es un hecho, yo veo que es extraordinario el trabajo suyo porque, gracias, porque es fácil, se refleja en las calles, o sea, créame que es una cosa muy interesante. Yo no quisiera emitir juicios de valor, pero se refleja. Solo noto hoy un error. Pensé que el hijo de la alcaldesa le ganaba al que está en tercer lugar, pero bueno, yo en serio, yo apostaba que el hijo de la alcaldesa tenía más, pero así es, tengo que respetar su estudio, hay que ser serios de todas maneras. Yo soy un hombre serio, usted también, entonces tenemos que respetar eso, pero yo apostaba que el hijo de la alcaldesa le ganaba a este hombre. Pero bueno, entonces, economista, posiciones con las que arranca el pelotón, le sigue y refleja
y refleja la verdad. Que otros candidatos, mire, aunque duela, o sea, se nota, por ejemplo, por todo lado, Patricio, entonces uno se da cuenta, ¿no? Que incluso sería fácil hacer una encuesta porque va a reflejar eso. Pero los otros candidatos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los candidatos? Los candidatos que están atrás, pues, trabajar más. Ese pelotón que usted hablaba, perdóneme, hay una persona en la línea 720, no, está en el celular, 0999-434095. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy bien. No habla o está en otro mundo ahí, o no le llega rápido la señal. A ver, retirémonos ahí de la persona que estaba en la línea. Pero sí, ciertamente, si hay alguien que tiene alguna inquietud, además, vamos a bloquear más bien, porque me estoy dando cuenta que el reloj ya ha avanzado. Entonces, economista, ¿tenía otro dato adicional usted que dar a ver lo de la posición del presidente? Pues básicamente eso. Lo que sí hay que atender, y yo he escuchado algún comentarista o asesor que decía que en estas tipos de mediciones hay que medir el rechazo de los potenciales candidatos. ¿Usted lo hace? Eso, por supuesto, en toda encuesta de este tipo se hace. Y allí eso permite medir quiénes podían crecer o no y hasta dónde podrían llegar en la competencia electoral. Y allí sí hay marcadísimas diferencias. Digamos que todos tienen un bajo rechazo, excepto una persona dentro de este grupo, que es quien ya ha ejercido la alcaldía, el doctor Castillo, que es el único de los precandidatos que tiene un nivel alto de rechazo dentro de todos los que están hasta el momento como precandidatos, ¿no? Sí. Y eso es casi natural, porque él ya ha ejercido la alcaldía, porque tiene sectores que lo rechazan, pero eso le resta las posibilidades de crecer, hay que decirlo, esto es una cuestión técnica, ¿no? Exactamente. Evidentemente hay otros, pero la diferencia entre el nivel de rechazo de los demás candidatos y él particularmente es abismalmente grande. Abismalmente. Entonces, allí la estrategia de él o las metas de él van a ser más complicadas, y lo decimos objetivamente, atendiendo incluso a lo que escuchamos de algún asesor que intervenía en algún medio de comunicación. Eso es totalmente válido. Y es él fue el primero en inscribirse, le cuento. Probablemente, no lo sabía. Ayer lo dijo el director del CNE, que fue el primero inscrito en el Cantón Loja. Sabía que Juliana Rogel sí, pero eso es en Zapotillo. En Zapotillo, claro, se inscribió la primera de toda la provincia, la primera mujer. El de Cariabanga también se inscribió. el doctor Escorbutos del infierno, señores. También está el Escorbutos del infierno, ha sido el primero pero yo le envío un saludo al Escorbuto. A mí también me mandaba a Escorbuto del infierno. Si quieren, le hacemos aquí el discurso, no hay ningún problema. La persona que está en la línea, así rapidísimo, por favor, buenos días, le escuchamos, adelante. Mi doctor, muy buenos días. Disculpe que me salga del tema de que estaba en conversación. En verdad, estoy en el IE, una visita que la van a operar. ¿Cómo es posible, mi doctor, ayúdense a verificar que no tengan siquiera el hilo para coserle, ni una ampolla para el dolor? Hoy que me van a comprar todo, mi doctor. Yo no sé, el señor administrador, el director, ¿qué hace? Por Dios, ¿hasta cuándo no estropea la farmacia? En este problema, mi doctor, y ayuda a mi mujer. No, está bien. Muy correcto, muy válido su reclamo, es de auxilio, ¿no? Es de auxilio. Pero vayan a ver ustedes, nosotros no entendemos, seguramente se nos burlarán. Medicinas que se pierden ahí, que nadie las necesita, pero lo que necesitan no tienen. Entonces, por eso es cuestión, tal como dijo esa palabra tan clave, tan pertinente, administrador. El administrador, pues, administra, sabe lo que hay que prorratea, ¿no? Lo más importante, prioriza las cosas, ¿no? Como debe ser todo administrador, pero es una pena lo que pasa en el hospital. Esa llamada nos permite identificar una de las razones que el ciudadano constata en el día a día y por la cual hace una pésima evaluación del presidente. Del gobierno, exacto. Y le imputa al gobierno, incluso una entidad que no es del gobierno, así pero rápido lo asocia y lo relaciona, lo vincula y lo
y lo denigra al presidente. Está bien, lo juzga, ¿no? Y está bien. Cuando el IES debe ser de los trabajadores, es de todo, pero no. El ciudadano dice, este gobierno no sirve para nada. Y es la verdad. Vamos al registro civil, no funciona. Bueno, pero eso son dependencias gubernamentales. Así es. Entonces, economista, el tiempo de despedirnos con esta fenomenal información que ha dado usted esta mañana, eminentemente técnica. Lo que queda, decíamos algo así. Los que están en el pelotón, no les queda más que meterse trabajando. Más oxígeno para... Todos tienen opción. para- A estas alturas todo el mundo puede, cualquiera de los inscritos podría ser el próximo alcalde. Exactamente. Claro, hay algunos que les va a costar más, es más difícil por obvias razones. Ya ¿no? sí está bien, está bien. Pero esa es la situación de partida. Repito, no significa que así vayan a terminar. Si no, pues ya suspenden. finalmente. Ya de una vez posicionémonos, ¿no? Está Así es, bien, ¿no? doctor. Y a veces es un poquito más fácil, creo, dígame técnicamente, ¿es un poquito más fácil subir o es un poco más fácil bajar? Es más fácil bajar. Porque ya, en la ya. trayectoria Ya. de la campaña se pueden cometer errores. Claro. Y la gente, estamos hablando de opinión pública, de Sí. personas que cambian rápidamente de opción. Y hay gente a la que le cuesta mucho lograr el favor porque precisamente no sintonizan con el sentimiento de las personas. Entonces es más difícil subir en una elección que presenta tantas opciones. Entonces yo creo que va a ser complicado que sobre todo quienes están más atrás puedan remontar Claro, eso. exacto. Quienes están en ese pelotón desde el cuarto, quinto hacia atrás va a ser más complicado para Economista, ellos. qué importante. Valoro en alto grado su trabajo técnico, científico. La próxima vez que nos veamos aquí, ¿será posible para hablar de los candidatos a la prefectura? Espero que sí, doctor. Espero que podamos finalizar un estudio en todos los cantones de la provincia, o por lo menos en los 6, 7 más grandes, que es donde se suele levantar una muestra. Y con gusto conversaríamos. Y igual de que lo hemos candidatos hecho. a la alcaldía también de los diferentes cantones. Sí, se puede hacer con todo gusto. Si tenemos esa información, será un placer Muy compartirla bien, con la muy audiencia bien. bacana. Qué doctor. genial. Qué genial.